Ella es testigo viviente de la historia de este país. Pero déjame decirte de los hijos. Vamos a hablar de ellos también, un poquito ahí. No me atropelle. Vamos a ver cómo fue ese amor, cómo se enamoraba en esa época. Un solo viaje. Mira, Me imagínate gusta y que punto, y nos casamos. como un acontecimiento muy importante de darme un paseo, me llevó Pedro a la Plaza La Estrella, allá en San Bernardino, Ajá. como si fuera un acontecimiento que fuéramos a una plaza. Ajá. Ajá. Los Cone Island eran también un refugio. Ahí te dio tu primer beso, o ya te habían besado antes. Pedro te dio el primer beso de amor. No, Carlos, ya te dije que había tenido varios novios antes. Pedro ya llega cuando hay una reflexión de escogencia definitiva de Ya. pareja. Y los demás se fueron. Los demás se fueron. No, Algunos siguieron persistiendo, pero se despacharon cuando vieron el matrimonio. no pedían nada anticipado. No, esa época era una época muy limpia. Sí, ¿no? Y tú jugabas limpio. Bueno, y ahora después que te casas, nacen los hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Fíjate, son 4 hijos. Tengo, el mayor nació en el 54 y fíjate que el mayor nace cuando está la conferencia de cancilleres en Venezuela y viene Guillermo Torrielo, que era... fue el canciller de Guatemala, que jugó un papel muy importante cuando intervino en la ciudad universitaria que celebraron la conferencia contra la dictadura de Pérez Jiménez. Entonces el prestigio de Torrielo en la juventud fue muy grande y yo le puse a mi hijo Guillermo por Torrielo y Alfredo por Leonardo Ruiz Pineda, que acababa de ser asesinado. Entonces, que tenía ya 2 años pues de haber sido, se llama Guillermo Alfredo Serra Carmona. Y el otro que viene en plena clandestinidad, carecemos de todo recurso, estamos perseguidos, encontramos la protección del doctor Leopoldo Maggi, que era partero de la Clínica Santana, y allí me lleva a dar a luz a mi hijo Leopoldo Alberto, que tuvo ese nombre por el doctor Maggi, Leopoldo Maggi, y por Alberto Carnevali. Entonces mis hijos son herederos de la historia de esos preclaros y sacrificados ciudadanos que formaron la resistencia de Acción Democrática e hicieron posible que nos convirtiéramos en el partido más combativo de aquel tiempo. ¿Dónde te casaste en la tú? Cárcel. ¿En qué iglesia te casaste? No, en ninguna. Yo fui directo a la jefatura. ¿No hubo matrimonio religioso? En esa etapa no la hubo. Es después que pasa la clandestinidad que voy a la iglesia Santa Rosalía, vamos Pedro y yo y nos casamos ahí. Tú eres católica, apostólica y romana. Sí, pero un matrimonio muy austero, sin protocolo de ningún orden familiar. ¿Pasaste necesidades, pasaste hambre en algún momento? No, niño, ¿cómo crees, Carlos? ¿Ni en la clandestinidad? No, en la clandestinidad fue más bien el camino más hermoso que cruzamos para vivir nuestros primeros años de matrimonio. ¿Cómo sales tú del país a la clandestinidad? No salí nunca. ¿Y dónde permaneciste? Permanecíamos en la plena clandestinidad, de la clandestinidad a la cárcel. ¿Te movías en Coro, en Caracas, en Maracaibo, en Barquisimeto? No, ¿Dónde te siempre escondías? en Caracas. ¿Dónde era, como decía, tu concha? Mis conchas en Caracas, siempre. ¿Quiénes fueron tus compañeros de concha? ¿Sabes Mérida, por ejemplo? Sí, cada uno andaba por su cuenta. No, claro. Porque no te olvides de que la clandestinidad fue fragmentada. ¿Qué otras mujeres te acompañaron a ti en esa lucha en la lucha clandestina? Bueno, te puedo decir que cuando yo caigo presa por primera vez, en el año 52, cuando el 12 de octubre, 51, no habían matado a Leonardo. Entonces caigo presa y tengo 17 años, me llevan primero a la Seguridad Nacional, allí paso varios días incomunicada, nadie sabe de mí. Después me llevan a la cárcel Modelo, donde paso 6 meses, y es allí en la Modelo donde puedo hacer contacto con mi familia.
en la Modelo encuentro más tarde a Débora Gabaldón, a Celia Jiménez y a Alicia Vesga de Troconis Guerrero. Era la esposa de Luis Troconis. Y ellas fueron llevadas también a la cárcel Modelo en esa fecha del 12 de octubre. Y entonces, después que pasan como un año en la Modelo, me pasan a la cárcel de San Carlos, en el estado Cojedes, que era una cárcel de mujeres. Cuando yo llegué a esa cárcel, encontré 30 mujeres de Acción Democrática y una camarada que era Olga Luzardo. Entonces, en esa cárcel protagonizamos una huelga de hambre por la mala alimentación, por el lugar... Viste que sí pasaste hambre, pues. Pero corrida. Y además, sin estar presa, carecíamos de todo recurso y nos tocó muchas veces acostarnos sin comer. Así que cuando tú aprendes a ayunar y al mismo tiempo te has preparado, tú tienes capacidad En la seguridad para nacional, resistir. que era el instrumento de persecución política y protección de Pérez Jiménez, llegaste a conversar con Pedro Estrada, que me dicen que era un hombre muy elegante, muy decente. Esa es una fachada que le construyen a Pedro Estrada porque se diferenciaba un poco de la inmundicia de la mayoría de los esbirros de la seguridad nacional. De manera que a mí no me causa ningún buen recuerdo el pelo peinado de Pedro Estrada, porque la fachada no tiene nada que ver con el espíritu criminal que se albergó en el alma de ese hombre. Entonces, que era de Guiria y lo llamaban también el Chacal. El Chacal, sí. Entonces, mira, salgo de la cárcel de San Carlos, inmediatamente hago conocer a la resistencia que estoy en libertad. ¿Cómo sales? ¿Por qué sales? Nada, llegó una comisión de la Seguridad Nacional y me dio la boleta de escarcelamiento. Entonces, en el mismo pueblo yo quedé en libertad, allá en San Carlos. De ahí, no sé ni quién me ayudó a llegar hasta Caracas. Y entonces, a partir de ese momento, de nuevo retomo la clandestinidad, porque, mira, Carlos, la resistencia era algo ¿Qué tan... hacías tú en la clandestinidad? ¿Qué hacía en la clandestinidad? ¿Tirabas bombas? No, todo. Por ejemplo, pintaba paredes con los compañeros, Ajá. nos reuníamos en el Parque Carabobo, nos distribuíamos las zonas. ¿Qué decían los grafitis? ¿Abajo Pérez Jiménez? No, ¿Qué? chico, ojalá fuera grafiti, nos tocaba pintar con brocha, Así, ajá. pintura nos agarraban con las Se manos. conseguía pintura en la época, ¿no? Y brocha también. Cuando había pintura. Ok. Estábamos, por ejemplo, una de las últimas pintas que hicimos fue un 1 de mayo, ya muerto Alberto Carnevali. Ok. Y poníamos AD Vive, Viva Acción Democrática. Ok. No había pintura. Ahorita sí hay pintura, ¿no? No, chico, ahorita no hay Por lo menos nada. de labio hay, porque mira cómo Imagínate que ayer fui... Vamos a un receso, regresamos. Ok.